¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo y como siempre con las novedades, ¿no? Una de ellas, el tiempo nos gana y a veces no podemos hacerlo. No sé si ahora aprovechamos estos minutos para presentarles una edición que hemos hecho de una colega que me dicen es peruana, se llama Laura Arroyo. Ella entiendo que radica en Chile. ¿Y por qué es importante? Porque yo la encontré en las redes sociales hoy en la mañana. Tiene 4 minutos o 5 minutos más o menos su análisis sobre Chile y el nuevo gobierno de Kast y el contexto del gobierno de Kast que acaba de asumir hace algunas horas, el día de ayer. Pero me pareció interesante porque muy locuaz y muy puntual en sus apreciaciones esta colega Laura Arroyo, que ha determinado que algunos chilenos digan que ojalá hayan periodistas de ese calibre, pero de nacionalidad chilena. ¿Podemos ponerlo? ¿Lo tenemos? Vamos a esperar un ratito entonces para luego presentarla. Luego también vamos a contarles que tenemos ya en estudios al doctor Guillermo Aguilar Velázquez. Él es paz decano del Colegio de Abogados del Callao y especialista en política nacional e internacional. Vamos a hablar de temas de coyuntura con él, por ejemplo, el asunto del ATU, la crisis de los combustibles, el tema de las notificaciones digitales y físicas, la coyuntura política en el Callao y a partir de eso, los candidatos del Callao al Senado, a la Cámara de Diputados, en fin. Asimismo, tenemos el honor de tener en los estudios a Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, con quien vamos a hablar ya en el bloque de Pulso Laboral. Sin duda, un tema central con Jerónimo López será no sé si decir desmanejo o manejo para beneficio propio del sistema de salud en nuestro país. Y estoy hablando no solamente del MINSA, sino también del propio eSalud y de otras instancias. Dicho sea de paso, ya todos sabemos que renunció el ministro de Salud y acaba de aparecer otro nuevo, entiendo, pero lo mismo casi en simultáneo está pasando con eSalud. Se fue el señor Cacho y ha asumido nada menos que Luis Rosales Pereda. Todos esos temas vamos a analizarlos con Jerónimo López, secretario general de la CGTP. Y nos vamos a ir al Cusco, porque en el Cusco tenemos ya contactado a Héctor Cayachura. Él es secretario general del Sindicato Regional de Trabajadores en Construcción Civil y Afines de la región Cusco. ¿Estamos ya? Vamos entonces a presentarles a la colega Laura Arroyo. A mí me ha dejado con la boca abierta cómo Laura Arroyo no hace periodismo aquí en el Perú. En el sur global se libran las disputas geopolíticas de época y sobre todo las ideológicas. Hace unas horas Chile ha entrado en esa disputa. El recién juramentado José Antonio Kast no ha dejado nada para la interpretación. Son tiempos de ajustar las tuercas, de disfrazar de orden el autoritarismo, de maquillar como seguridad la xenofobia, de presentar como recuperación el retorno al privilegio de la minoría que siempre ha mandado sin presentarse elecciones. José Antonio Kast es el rostro amable de la misma bestia. Es Donald Trump en la moneda. Ayer José Antonio Kast dio su primer mensaje formal como presidente en Chile, pero el primer mensaje real no fue el de ayer desde el balcón de la moneda. Su primer mensaje lo dio en Miami, el sábado, y fue un mensaje privado, porque es un mensaje grave. Fue la certificación de su condición de súbdito en este nuevo desorden mundial trumpista. Kast fue a besar el anillo de Donald Trump y a aceptar su mandato. En Chile no gobierna un chileno, en Chile hoy gobierna el imperio. Y aunque el rostro parezca más amable que el de su vecino Milei, a veces hay que temerle más a quien parece menos bestia, pero sigue el mismo guión. En su mensaje formal, José Antonio Kast habló de instaurar un gobierno de emergencia. ¡Cuidado! Nadie puede decir que no nos ha advertido. Para los autoritarios de la mano dura, para los que nunca negaron las dictaduras como Kast con Pinochet, emergencia es una palabra baúl que incluye cualquier tipo de afrenta. Primero construyes un contexto que te permita justificar la violación de los derechos y el recorte de las libertades. Por ejemplo, que hay una guerra, que hay un adversario muy malvado que pone en jaque la seguridad, el orden, el crecimiento económico. Luego le pones rostro a ese adversario, le pones un nombre y si puedes también le pones una bandera. Para Europa somos los migrantes, para Donald Trump también y para Kast, oh sorpresa, también.
Esos malditos migrantes que han alterado la seguridad y el orden en los barrios, ¿verdad? Esos que han entrado clandestinamente en el país y lo han sumido en una crisis de seguridad y una crisis económica. Yo me pregunto, ¿es seguro un país donde el responsable de dejar ciego de 3 disparos de perdigones a Gustavo Gatica, Claudio Crespo, es absuelto y no pasa nada? ¿Es seguro un país donde en 2019 hubo 23 muertos en 24 días de estallido social? ¿Es seguro un país donde más de 100 dirigentes mapuches fueron encarcelados durante un gobierno progresista? ¿Es seguro un país donde, como ha dicho su flamante presidente José Antonio Kast, los carabineros van a contar con todo el apoyo y los recursos del Estado para combatir la violencia? ¿Cuál violencia? ¿Protestar será considerado violencia? ¿Quejarse será considerado violencia? ¿Militar en un partido impugnador o colectivos sociales antiimperialistas será considerado violento? Porque la pregunta realmente importante es la siguiente. ¿Es seguro un país donde el presidente da su primer mensaje a Donald Trump, el presidente estadounidense, antes que a su propio pueblo en un momento de invasión estadounidense en la región, como pasó con Venezuela, o de bloqueo, como pasa con Cuba, o de intervención electoral, como pasó con Honduras, o de amenazas públicas, como pasa con Colombia y México? ¿Es seguro un país donde gobierna un sujeto que es el embajador del emperador? José Antonio Kast ha dicho claramente que recibe un país peor de lo que pensaba. ¿Qué te está diciendo el presidente de Chile? Que no hay excusa que valga, que no hay tiempo que perder, que las reformas serán feroces. Si Milei tiene una motosierra, Kast tendrá también un artilugio de crueldad y lo usará con toda la voracidad propia de un heredero de la peor tradición chilena, esa dictadura militar. El pinochetismo no necesita ser estéticamente el mismo para ser ideológicamente igual. Pinochet, como Fujimori en Perú o como Videla en Argentina, no fueron gobiernos dictatoriales con el único fin de destrozar nuestros países y a sus gentes. Tuvieron otro mandato. La vía fue la dictadura, el asesinato, la desaparición, la tortura, las esterilizaciones forzadas. Pero el objetivo no fue ese. La estrategia buscaba otra cosa, la imposición de un modelo que permitiera el gobierno de los grandes capitales y el dominio del imperio estadounidense en nuestros territorios. Eso es Kast, en una versión actualizada de ese mismo imperialismo que hoy se ha bestializado. Su objetivo no es la mano dura porque sí. Kast usará la mano dura para imponer el giro de tuerca de ese modelo que Boric no tocó y que por eso nos trajo hasta aquí. Si los capitales privados lo tienen todo en esta nueva fase del imperio, del nuevo desorden mundial, ¿necesitan algo más? No basta con tener el poder y el lucro. Ahora necesitan garantizar que no entre ningún otro competidor comercial de los Estados Unidos. A China hay que mantenerla a raya y la integración regional es también un problema. Lo que quiere Trump es súbditos, no un bloque articulado en el sur. Y Kast se va a encargar de hacer ese trabajo sucio. No lo digo yo, lo dice él. A eso se refiere con gobierno de emergencia. Emergencia porque Trump le ha dicho que tiene que apresurarse en dejarle el patio muy bien limpio para que él pueda imponer su bota. En Chile se ha pasado de mirar a las calles y a las mayorías esperanzadas en la juramentación de 2022 a mirar a los carabineros y darles un recado en la juramentación de 2026. Aprendamos las lecciones. Si la izquierda no lo es, las bestias se las comen. Kast se comió a una izquierda incapaz de entender esto mientras estuvo en el gobierno. Pero aprendamos también las lecciones de los pueblos que resisten, desde Gaza hasta Minnesota, pasando por la Patagonia, Otavalo o Puno. En Chilito habrá resistencia y se volverán a abrir las grandes alamedas. Es solo cuestión de tiempo y de lucha. Frente a Kast, pueblo antifascista. Mucha suerte, Chile. Hasta mañana. Muy bien, son las 11 de la mañana con 10 minutos. Vamos a conversar con el doctor Guillermo Aguilar Velázquez, como lo anunciamos, paz decano del Colegio de Abogados del Callao y especialista en política nacional e internacional. Doctor Aguilar, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por estar acá, Rodolfo, contigo y compartiendo este programa. Muy gracias por tu invitación. En principio, ¿podríamos un poco hablar de la coyuntura política del país? Por supuesto, no hay ningún inconveniente. Podríamos hablar de ello. ¿Qué le parecen las últimas fotografías? Estoy hablando de los resultados de las encuestas de Datum, de CPI y de Ipsos. ¿Qué asume, porque estamos a 4 semanas de las elecciones del 12 de abril, pudiera ocurrir en este contexto con el tema de la segunda vuelta? Bueno, yo veo un contexto político que realmente no sabemos si creerle a las encuestadoras, que es muy dudosa, usted lo sabe por la experiencia y lo que hemos vivido de los años 90, sí. Entonces no sabemos realmente cuál es el voto real, pero hay consensos en que dicen que sí se mantiene más que todo un margen de un 35 o 40% de indecisos. Sí. Y tenemos una frase que a veces le digo que a muchos ciudadanos le digo que esto le están denominando el alpinchismo. Me está llegando la política, me llega. Entonces realmente la ciudadanía no ve un reflejo de quién creer, porque los candidatos, si hemos visto en sus propuestas, quizás no han tomado en cuenta cuál es la necesidad básica que necesita un país en la cual tiene
ya lo hemos visto con el tema del gas, ya lo hemos visto con el tema de la inseguridad y algo importante, salud, que 3 pilares que están tomando muchos partidos políticos y tú lo has dicho claramente aquí, un ministro que ha renunciado a salud. Esto genera un desconcierto total a la ciudadanía. Esperemos que las nuevas fuerzas políticas, esperemos que las encuestas realmente marquen un hecho real, pero pienso que va a haber sorpresas porque estamos prácticamente a 31 días. Mucha gente me habla de eso, que pueden haber sorpresas a Claro. 4 semanas. Es que eso es real, o sea, no sabemos todavía el contexto del sur real, del norte. Yo he tenido la oportunidad de estar... ¿Usted se cree eso de que Rafael López Aliaga está punteando las encuestas en el sur? Mira, yo solamente te digo, vivo en mi región Callao y tengo la oportunidad de viajar casi a todo el Perú para saber la realidad. Si allá ni lo conocen en Ventanilla ni en Pachacuti, que es una gran fuerza votante, casi 800,000 votantes. Entonces no pienso que tiene un reflejo real, a pesar que tiene una coyuntura política de asociación en partido político con el alcalde provincial, no se ve ese reflejo. Y la gente, lo peor de todo, que hace una semana hemos estado por allá y no sabe votar. Que eso es lo otro, o sea, no conoce al candidato y no saber votar porque realmente el papelógrafo que te está dando para estas votaciones es enorme, así te dan un minuto. Pienso yo que esto va a ser un caos. Lo que sí parece es que a Grosso lo han inflado, ¿verdad? Porque usted dice, a López Aliaga no lo conocen en Pachacútec, etcétera, pero a Grosso en el país no lo conoce nadie. Mira, Vladimir Villarreal ha estado viendo esa noticia, le ha dado plazo hasta el día domingo. Sí. Me parece decir, si al señor lo negaron y lo traicionaron, ¿quién será Grosso? Grosso está negando realmente las amistades. No le pasó, me pasó a mí en mi propio colegio, a esta directiva que está, que yo los he ayudado y me están negando que no me conocen. O sea, eso ya se ha hecho normal eso, y hablan de Dios y esas cosas, ¿no? Entonces, si el hombre le falla al de arriba, ¿cómo no le va a fallar al hombre? Lo extraño de Wolfgang Grosso, yo lo he entrevistado varias veces, yo lo conozco casi diría de cerca. Tengo la oportunidad de conocerlo, tengo una foto con él, no sé, vaya a ser que me diga, hablamos de coyuntura del Callao y falta que me diga que tampoco me conoce. Sí, de repente. Pero, digamos, es un tipo con honores en las Fuerzas Armadas, ha sido jefe de inteligencia en la Fuerza Aérea del Perú. ¿Cómo se le ha pasado ese asunto de decir ante cámaras, no, yo lo he visto una vez nomás a Samir Villaverde y no más, y después salen varias fotos y la amenaza de este sinvergüenza? Mira, yo solamente te digo algo muy creyente y muy real. El único que sabe quién lo va a negar fue el de arriba. Los demás no sabemos en qué momento nos van a negar y lamentablemente en política los errores cuestan, como en el fútbol, un error te cuesta y parece que ahorita ese versus le está costando. Muy bien, vamos un ratito a la pausa para luego seguir conversando con el doctor Guillermo Aguilar Velázquez.